Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los programas en Derecho Corporativo de ESAN. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú. Buen día con todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Legal Cast. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las nuevas tendencias de compliance y en esta oportunidad contamos con la participación de Carlos Fernández Gates, quien es un abogado especializado en toda la materia vinculada a derecho corporativo, con experiencia a nivel local e internacional, y quien habla, Guillermo Zapata, que me desempeñó como gerente senior en PricewaterhouseCoopers. Bien, entonces, para dar inicio a la sesión, Carlos, ¿cómo ves tú las nuevas situaciones que se han generado a raíz de la pandemia y el impacto que puede tener en ciertas prácticas de compliance? Gracias, Guillermo. Mira, principalmente lo que vemos en el mercado es que todos hemos visto los cambios que hemos sufrido, las empresas y los negocios en general, producto de las nuevas demandas y la creatividad que hemos tenido que tener todos para adaptarnos y seguir intentando adaptarnos en el mercado eh, a esta nueva circunstancia que estamos viviendo. Y eso ha hecho que la necesidad de ampliar o variar los objetivos en los que se enfocaba las prácticas de cumplimiento, en el sentido más amplio, no obviamente solo enfocado en el tema penal, se ha visto una necesidad importante de incrementar estas prácticas e identificar cuáles son las nuevas materias a evaluar. Sí, eso que comentas es interesante, Carlos, ¿no? Porque con la experiencia que hemos visto en los temas, siempre hay esta discusión entre qué va primero, ¿no? La práctica comercial o compliance, ¿no? Y creo que el mensaje apropiado que debemos tratar de llevar en el día a día de la implementación de estos programas es buscar ese equilibrio entre ambos dos componentes, ¿no? ¿Qué concepto crees tú que sería fundamental ahí para lograr este justo equilibrio? Mira, ahí principalmente la mayoría de empresas ahora lo que está buscando es ver cómo comercialmente pueden o seguir con el negocio o reinventarse o ampliar una nueva línea de negocios. Ahí lo primero es el área comercial, pensando desde la cabeza, los dueños, directorio o gerentes, y el área comercial como núcleo, pensando qué hacer, dónde pueden reinventarse. Es en esa práctica donde necesariamente el encargado de cumplimiento debe acompañar al área comercial. Es decir, no puede ser un ente independiente, un ente que solo se dedique o se centre en revisar las normas, sino entender el negocio, y una vez que entiende el negocio, y en este caso las nuevas prácticas que están ocurriendo en el mercado, saber cómo pueden adecuarse, uno, para que esta nueva línea de negocio funcione, pero funcione cumpliendo las políticas y la cultura de la empresa. Por eso es imprescindible que las áreas comerciales y las áreas de cumplimiento estén necesariamente unidas, conversen, prueben. Esa es la idea. Así es, ¿no? Y eso nos lleva a otro concepto complementario de esa unión, ¿no? ¿Cómo debe ser el enfoque de riesgos de cara a estos nuevos productos o servicios que estamos emitiendo como empresas como resultado de esta nueva normalidad, ¿no? Hay que mapear debidamente los conceptos, por ejemplo, de debida diligencia, los conceptos de cómo esos productos y servicios nuevos que estamos abordando me generan un riesgo de incumplimiento de una norma local, de una norma internacional o de alguna interacción que pueda originar un riesgo mayor con determinados funcionarios públicos, por ejemplo, ¿no? De repente hay nuevas certificaciones que debemos obtener, alguna visita inspectiva que va a hacer algún órgano regulador para verificar el correcto funcionamiento y entrega oportuna de estos nuevos productos y servicios, ¿no? Y yo creo, Carlos, que como hemos hablado varias veces, acá otro concepto que también debemos considerar está vinculado a la debida diligencia, ¿no? Cuéntanos ahí cuál sería el principal foco en este concepto. Claro, Guillermo, mira, un evento que está ocurriendo mucho en este mercado es que las empresas no necesariamente crecen de forma única o mediante sus propios esfuerzos, sino que se valen de otros terceros para poder incrementar su logística, incrementar su mercado o eh, compartir riesgos en esta búsqueda de una nueva línea de negocios. Y en esta búsqueda todos han empezado a buscar algún partner, algún colaborador para ver qué tipo de acuerdos se celebran. Es importante, primero, para las personas encargadas de cumplimiento,
hacer esta famosa revisión de conoce a tu cliente, o en este caso, conoce a tu colaborador, conoce a tu business partner. Y para eso se tiene que hacer una revisión completa de quiénes son estas empresas, quiénes son los dueños, qué han hecho, qué riesgos tienen, y fuera de los registros, lo más importante es qué cultura tiene, ¿no? ¿Con quién me estoy asociando? Si bien, por supuesto, hay una necesidad comercial y probablemente necesite ese apoyo logístico, técnico, para entrar en esta nueva línea de negocio o incrementarla o variar lo que estaba haciendo, es importante, además del foco comercial, ver cómo acompañamos y cumplimos con revisar y proteger a nuestra empresa con que estos terceros con los que estamos lidiando, que no lidiábamos en el mundo regular antes a este evento, cumplan con nuestras políticas, no solo de buenas prácticas, transparencia y ética, sino también la cultura adecuada que se asemeje a la nuestra. Así es, ¿no? Y en línea con eso y para ahondar en los conceptos de debida diligencia, yo creo que hay 5 pasos que se deben considerar para justamente complementar lo que ha mencionado Carlos, ¿no? Uno es, primero, encontrar cuál es la justificación que amerita tener este relacionamiento comercial, ¿no? En cualquiera de los frentes, a nivel de trabajadores, a nivel de nuevos socios comerciales, a nivel de alianzas empresariales, ¿no? Debe haber una justificación ante eso. El segundo paso sería, pues, saber con quién hacemos negocios, ¿no? ¿Quién es esa persona? ¿Cuáles son sus ingresos, su capacidad patrimonial, la experiencia en el mercado que pueda tener, ¿no? Y eso nos lleva a tratar de ver si es una persona jurídica, identificar lo que se llama el beneficiario final, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están atrás de esa cadena de dominio, de control, ya sea como accionistas o de toma de decisiones, ya sea a nivel de gerentes o directores? Ese es un componente clave, ¿no? Y el tercer paso sería ver cuál es la reputación que tienen estas empresas o estos colaboradores o estas nuevas asociaciones en el medio, ¿no? Porque sin duda alguna lo que siempre hablamos en debida diligencia y en compliance es cortar el riesgo reputacional a que haya un contagio por alguna actividad indebida de estas terceras partes, ¿no? Entonces, acá es crítico que hagamos indagaciones en fuentes de información pública, en lista de sanciones, en listas vinculadas a ver la capacidad comercial, patrimonial o empresarial que tienen estas nuevas segmentos y podamos determinar un perfil de riesgos, ¿no? Y en base a este perfil de riesgos, ¿no? Hacer una segmentación en cuáles son aquellas asociaciones o relacionamientos que me generan un riesgo más alto, uno medio y uno bajo, y en función a cada uno de estos estamentos, determinar un plan de acción, porque no es lo mismo asociarme con un proveedor que me suministra implementos de oficina, a tener, por ejemplo, una participación con alguien que va a tener un contacto directo con algún funcionario del Estado por un tema de licitaciones, concesiones o permisología, ¿no? Entonces, los niveles de riesgo son diferentes y yo creo que en este entorno de compliance que estamos viviendo a raíz de los hechos que todos estamos atravesando, origina que este perfil de riesgo sea acotado a estos segmentos que se han originado en base a una evaluación de riesgos determinada por parte de cada organización, ¿no? Y cuéntanos, Carlos, cómo ves tú el tema de las capacitaciones, ¿no? Porque de nada sirve, pues, que sigamos hablando de compliance si no interiorizamos un poco en qué consiste el concepto y cómo llegamos al público, ¿no? Mira, Guillermo, yo ahí tenemos dos temas. A mí me pareció que has tocado un tema muy importante referido a cómo podemos hacer para demostrar que nuestro sistema de compliance viene adecuando y viene aprendiéndose, viene desarrollándose una cultura. Por un lado, lo principal, cuando revisamos a estas empresas, para estas nuevas alianzas, como indicas, es confirmar, una vez que cumplen todos nuestros checks, una vez que pasan todas nuestras revisiones, cómo podemos unir culturas y crear políticas internas. Voy a poner un ejemplo de retail, que es algo que Guillermo, tú manejas bastante. Nosotros podemos pensar en el sector retail, por ejemplo, muchas empresas ahora están trabajando con repartidores o empresas que los ayuden con logística y no necesariamente con las grandes empresas, sino un gran número de empresas, ¿no? De hecho, como dato anecdótico, el sector motos creo que no había vendido antes el nivel de motos que ha vendido en estos últimos meses y eso marca una tendencia. Muchas de estas empresas son jóvenes, son empresas que recién están comenzando y que no tienen unas políticas claras, por lo que entrar en una negociación con estas empresas y exigir a estos proveedores que mediante contratos y mediante políticas y cultura, que es muy importante, se adapten y se obliguen a mantener y cumplir los estándares y la obligación, es un paso posterior, es de acción posterior que tú indicabas, ¿no? Uno puede decir,
Primero hago la revisión, por supuesto, la revisión ex ante, si queremos verla así, de con quién me voy a unir, con quién voy a iniciar negocios comerciales, pero luego qué reglas ponemos hacia futuro para que esta empresa o esta colaboración mantenga mis intereses, mis ideales, mis culturas y los puntos que a mí como empresa me parecen interesantes. Eso por un lado. Por otro lado, en el lado de las capacitaciones, sí creo que viendo la necesidad que existe en el mercado, lo ideal es tratar de ubicar a las empresas que nos puedan proveer capacitaciones y que se hayan podido adecuar a esta nueva circunstancia, logrando que podamos sumarle verificación a las capacitaciones que hacemos y ver de qué forma podemos darle más eficiencia a este tipo de capacitaciones, es decir, poder controlar que nuestro personal efectivamente ha comprendido el mensaje, lo ha entendido y se puede demostrar, porque dar en este momento la forma tradicional en la que se daban los mensajes y las comunicaciones de estas capacitaciones a nuestros colaboradores es o muy difícil o imposible debido a la pandemia y a las limitaciones en reuniones que tenemos con ellos. Así es, ¿no? Y qué importante es el mensaje y cómo lo transmitimos, ¿no? Porque de repente, pues para nosotros que estamos en este mundo, hablar de compliance es algo cotidiano o conocemos los conceptos o caemos en esta terminología que a veces confunde al público en general, ¿no? Y sobre todo también, has mencionado un tema importante, ¿no? Cómo aquellos emprendimientos que se han formado en esta situación, porque también genera oportunidad para nuevas iniciativas empresariales, cómo trasladamos este conocimiento de compliance a quienes dirigen, administran o son los accionistas de la compañía, ¿no? Porque el día a día, y acá de repente volvemos al tema de la parte comercial, el día a día nos gana, ¿no? Y el mensaje de compliance debe estar amalgamado a la estrategia, a la definición y a la ejecución de la misma y a identificar estos riesgos de no cumplimiento, por decirlo de alguna manera, y tratar de sentar al final del día un sistema de gestión de riesgos, ¿no? Y sin duda alguna las capacitaciones y todo el programa de difusión debe estar centrada también bajo un enfoque de riesgos, ¿no? El mensaje que le voy a dar a este consorciado o a esta empresa que se ha aliado conmigo o que tengo relacionamiento de una nueva manera es diferente en función a los trabajadores que él puede aportar y poner sobre la mesa, ¿no? Si hablamos ya en términos de retail, ahí tú mencionabas que el sector vehicular, específicamente de motos, se ha incrementado bastante, ¿no? Y todos estos temas, por ejemplo, nos llevan a la reflexión de cómo se hacen los servicios de delivery, ¿no? Porque hay sin duda alguna un tratamiento de datos en estos servicios, ¿no? Estas personas se acercan a nuestros domicilios a dejar el producto determinado y cómo se hace esa recopilación de la data, ¿no? Cómo se le ha informado al usuario, qué pasa después, dónde se almacena la información, se queda almacenado en el terminal de este trabajador, se pasa a la empresa que me ha contratado, y eso te permite también generar tendencias, ¿no? Porque ya sabes qué información está teniendo este usuario, este cliente, y puedes crear patrones de uso, ¿no? De negocio, ¿no? Y eso puede originar también un mejor perfilamiento comercial, ¿no? Entonces, este trasvase de información en este nuevo servicio origina que como empresarios debemos prestar especial atención al tratamiento de datos personales que puede haber de por medio e implementar programas de privacidad que permitan una captura correcta de la data, informando la finalidad de esta captura, un tratamiento adecuado, una salvaguarda, un registro y una eliminación oportuna de la misma, ¿no? Así que de repente también tenemos que concentrarnos en esa parte del cumplimiento del lado de protección de datos personales, ¿no? Y Carlos, hablando también de datos personales, acá ya si hablamos de relaciones de consumo, cómo la normativa de Indecopi, de protección al consumidor, puede tener un efecto directo también con esta nueva situación empresarial que estamos viviendo. Sí, sin duda el desarrollo de las normas de protección al consumidor que viene emitiendo Indecopi es un aliciente importante para el desarrollo del mercado de compliance, siendo un mercado masivo, siendo un mercado más grande que el primer enfoque de compliance que se dio, impacta a mucho más personas y a las prácticas que realizan. Viendo las sanciones que han tenido en el sector inmobiliario, en el sector de protección al consumidor, es una invitación a que la práctica de compliance se desarrolle. Y ahí creo que es importante hacer notar también que a veces uno cuando escucha de prácticas de compliance, como que se aleja a la empresa pequeña y mediana, ¿no? Uno dice, uy, este programa es para las empresas grandes, esto está enfocado para un sector muy determinado,
Y esto no es así y nos puede dar la lección, la práctica real, que indica que las grandes empresas, los grandes consultores y grandes programas también caen. Y ejemplos de esos hay muchos. Entonces, no se trata solo que esto es algo que las empresas grandes cumplen y son las únicas capaces de cumplirlo, sino que una empresa que recién está comenzando, que está entrando al mercado, pero que empieza a tener algunos clientes o aliados interesantes, bien puede empezar a desarrollar su práctica de compliance para prevenir problemas que le pueden venir a futuro, sin necesariamente tener una práctica masiva. La idea de la teoría del compliance de la práctica del compliance, es que se expanda y que se haga masiva en sectores diversos del mercado, que podrían ir desde retail hasta construcción o hasta cualquier otro sector, no solo enfocarnos en grandes empresas o en un sector muy segmentado. Así es. Y para complementar la idea que has comentado, al final del día, compliance creo que es una disciplina, ¿no? Es una disciplina de generar un adecuado sistema de gestión de riesgos, ¿no? Porque empresa grande, pequeña, mediana o una corporación transnacional o multilatina tiene que gestionar riesgos, ¿no? Riesgos de normativas tributarias, laborales, ¿no? Riesgos de temas de anticorrupción, de protección de datos, de prevención del lavado de activos, ¿no? Entonces, creo que esta cultura de cumplimiento debe estar orientada a todas las empresas según el segmento que tengan y en función al nivel de riesgos que puedan tener, ¿no? Al final del día, estos sistemas de compliance están orientados a generar una cultura empresarial de cómo administrar mi riesgo para prevenir que ocurran, mitigarlos en caso se hayan presentado o identificar algún mecanismo de respuesta que permita tener una mejor situación, ¿no? Y como todo en la vida, este es un proceso continuo, ¿no? Así que creo que esas son las principales situaciones que estamos viendo y los principales focos que las empresas están atendiendo a día de hoy, ¿no? ¿Y cuáles creen que sean las nuevas situaciones problemáticas que podamos ver en el corto plazo, sobre todo acercándonos a la campaña navideña y de repente al tema de vacaciones? ¿Qué crees tú que debemos enfatizar, Carlos, en temas de cumplimiento? Principalmente en esta campaña que lamentablemente aparenta no ser tan grande como en los otros años, impactando en los negocios, las dinámicas van a tener que ir mucho en la protección, en la forma en la que se redactan las ofertas y las publicidades, las declaraciones que hagan las empresas en base a los precios o condiciones de cualquier promoción que hagan va a ser muy importante que sea revisada. El enfoque va a ser entender dónde están sus problemas tan básicos desde que de repente el aumento de demanda hace que no puedan cumplir con los pedidos, y en base a eso, cubrirse y capacitarse de una forma en la que, si bien de repente no pueden cambiar de la noche a la mañana, poco a poco vayan desarrollando una cultura acompañados de un experto en compliance para ir mejorando y a medida que crezca el negocio e interactúen con empresas más grandes, no sea un mundo nuevo, sino que sea un mundo más amplio de repente, pero básicamente con una cultura similar ya desarrollada. Así es, yo creo que esos son los principales retos que vemos en el corto plazo y en lo que se refiere a ya la parte normativa que puede estarse generando, tenemos que estar un poco vigilantes a todas estas nuevas fiscalizaciones que se puedan generar, ¿no? Como resultado de interacciones con nuevas entidades públicas que tienen un rol en el tema de licencias, certificaciones y temas que son relevantes que se van a venir, creo, en algún momento están vinculados al uso de monedas digitales. Yo creo que es una realidad también en que nos espera en el corto plazo y saber cómo determinados emprendimientos van a tener como mecanismos de pago este tipo de criptomonedas. Así que creo que estas son las principales situaciones que estamos viendo a día de hoy y los principales focos de interés en los temas de cumplimiento. ¿Cuál crees que podría ser las tres principales reflexiones de este conversatorio, Carlos? Gracias, Guillermo. Mira, en realidad, como puntos finales, creería, el primer mensaje sería, los temas de compliance vienen ampliándose y cambiando en base a este nuevo escenario en que viven todas las empresas. Creo que otro punto sería, el compliance no es solo para las grandes empresas. Empresas pequeñas pueden empezar a desarrollar una cultura que haga que esta práctica de cumplimiento vaya en línea con su práctica comercial y poco a poco ver cómo se desarrolla una homogeneidad en ambas líneas. No es algo que ocurra de la noche a la mañana. Nosotros sabemos que el papel aguanta todo, pero es la cultura, la práctica y muchos otros elementos que construyen esta protección de compliance que buscan las empresas.
Y como último punto, le haría notar que esta nueva temporada y esta nueva tendencia hace que las empresas se empiecen a asociar o vincular con terceras, con empresas que anteriormente probablemente no habían negociado, y siempre es bueno desarrollar mecanismos de control que ayuden a conocer, como dijimos, quiénes son estas empresas, qué hacen en el mercado y qué beneficio nos traen. Y por supuesto, lo más importante, qué perjuicio nos puede traer asociarnos a ellas. Así es. Y sí, y yo para finalizar agregaría también, ya que lo has tocado el tema de las nuevas asociaciones, yo creo que debemos también considerar hacer un escrutinio de estas nuevas formas de colaboración empresarial, ¿no? Ya sea a través de consorcios, asociaciones en participación o empresariales, con la finalidad de saber con quién estamos haciendo negocios, ¿no? Nuevamente, tratemos de llegar a identificar a estos beneficiarios finales de tal manera que sea la oportunidad de llevar nuestro programa de compliance a ellos también, ¿no? Y generar esta cadena de un círculo virtuoso de exponer también el compliance a estas organizaciones que de repente por un tema de tiempo, por un tema de recursos, no lo tienen tan interiorizado, pero creo que ese es también el otro rol empresarial que nos debemos ejecutar, ¿no? Tratar de expandir el compliance ya no solamente al interior de mi empresa, como si fuera solo mi organización, sino hacia afuera también, ¿no? Que es una nueva tendencia que se está viendo en compliance, cómo expandir el compliance empresarial hacia las otras organizaciones con las cuales tenemos un desenvolvimiento en la sociedad, ¿no? Y para eso, reforzar en los conceptos, ¿no? Llevar el compliance a la práctica, porque esto no solamente es un tema documental, ¿no? De nada nos sirve llenarnos de papeles, sino que tenemos que llevar ese papel a la práctica, porque de lo contrario estaremos creando un compliance cosmético. Una de las reflexiones que también nos comentan, Carlos, es cuál es el costo de implementar un programa de cumplimiento, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto es la inversión que tengo que destinar, ¿no? Y sobre todo esta pregunta es clave porque en la situación en la que estamos se privilegian determinados presupuestos y recursos a unas acciones empresariales y se dejan de lado otras, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta el compliance, Carlos? ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues es algo a la larga y sobre todo en estas circunstancias, lo que manda, como se dice coloquialmente, es el bolsillo, ¿no? Y la respuesta a eso sería principalmente en el mercado, los honorarios y costos de consultores, por supuesto, van a variar en base al mercado, ¿no? Siempre va a haber precios más altos, siempre van a haber honorarios más bajos. No es la excepción en el caso del compliance. Lo que sí es que muchas veces se entiende, como comentamos, que esto era algo oneroso o era algo complicado implementarlo, debido a que se asocia este cumplimiento con las grandes empresas o estos grandes eventos que salieron en medios y que vinculaban a los programas de compliance con grandes empresas. Principalmente las empresas a la larga lo que tienen son prioridades y dentro del presupuesto que tengan, que puede ser muy grande, mediano o muy chico, asignan un porcentaje de estos presupuestos a las prioridades que tienen. La idea es que dentro de estas prioridades, dentro de ese mismo presupuesto que tienen, es decir, no, que no se sume más presupuesto, se empiece a considerar un presupuesto para el compliance precisamente teniendo en cuenta los beneficios que trae, primero por un lado los beneficios comerciales que hemos conversado, y además las sanciones que evita, ¿no? Porque la tendencia pareciera ser que cada vez más las sanciones se van a enfocar más en este cumplimiento y ir sumando esta prioridad de compliance dentro de las muchas que tienen una empresa, ayuda a que poco a poco vaya desarrollándose en línea con el presupuesto que tenga cada negocio. Así es. Y para también lanzar una reflexión en ese sentido, yo creo que más que el costo numérico del día de hoy, que sin duda alguna es un costo de oportunidad para todo emprendimiento, pequeño, grande, mediano y de mucha envergadura empresarial, veámoslo también, como mencionabas, con el beneficio que me puede originar de este tipo de programas, ¿no? El beneficio puede estar vinculado a, primero, tener una empresa ordenada, ¿no? Cuando hablamos de compliance, acordémonos, no estamos hablando solamente de tener papeles, estamos hablando de tener un sistema de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, si yo miro compliance desde esa óptica, me permite ordenar como empresa de una manera mucho más eficiente y efectiva, ¿no? Entonces, tener un sistema donde la toma de decisiones esté estructurada, las líneas de reporte, los riesgos identificados sobre determinadas interacciones que puedan haber o determinados incumplimientos o vulnerabilidades,
me genera una mejor empresa, ¿no? Y eso refuerza mi temática de buen gobierno corporativo. Y eso a su vez genera un valor agregado que genera una mejor reputación e imagen en el medio. Y eso sin duda son los beneficios que a día de hoy, en esta etapa en la cual de repente necesitamos más inversión en nuestras organizaciones, y esta inversión no puede ser aportada por un accionista, sino que puede ser algún otro tipo de emprendimiento externo, yo creo que es importante que miremos cumplimiento desde ese punto de vista, ¿no? Como generar valor al montar una estructura de buen gobierno corporativo que me hace ser más atractiva en el mercado. Creo que eso sería una de las reflexiones que podríamos dejar sobre este tema vinculado a los beneficios de cumplimiento. Bien. Y bueno, agradecemos la participación de Carlos, a todos ustedes que nos han estado escuchando. Sin duda alguna, los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, y también si están interesados en profundizar sobre los conceptos vinculados a cumplimiento, los invitamos a que puedan inscribirse en el programa de Corporate Compliance que tenemos en ESAN, donde van a poder encontrar la temática y las nuevas tendencias y todos los temas vinculados a los retos para la implementación de este tipo de situaciones. ¿Bien? Les agradecemos su participación y se hasta una próxima oportunidad. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú.